Secretos Vaticano. Secreto Vaticano. Secreto Vaticano es el título. A ver, este es un trabajo que por más que nos digas que está la información en todos lados, aquí hay un trabajo de investigación muy profundo. Se los recomiendo de a de veras, ¿eh? Secreto Vaticano. ¿Cómo estás, mi estimado Leopoldo? Tiene mucho rato que no te veíamos. José Luis y Jairo, estoy muy agradecido por esta invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes en Charros contra Gángsters. Y creo que Secreto Vaticano habla de gángsters. Y pues por eso estamos aquí con los charros. Y me encanta porque es por primera vez en 600 años un sumo pontífice renuncia a su cargo. Benedicto XVI asegura que su decisión fue tomada debido a su avanzada edad. La realidad es que recibió amenazas de muerte. Lo dice Leopoldo Mendívil López en este libro. Se nos explicó claramente por qué había renunciado Benedicto XVI. Se dijo que él mismo informó que era porque estaba anciano, porque hay mucho más detrás de todo esto que se conoció en algunos medios. Básicamente, a raíz de que Benedicto XVI renunció, la población del mundo parece que tomó la verdad oficial de que renunció porque estaba viejito, por decirlo así, y que quería dejar de haber pasado en la historia. Había pasado 600 años antes y la gente pensó, bueno, mucho, primero fue un shock, pero como el Vaticano se encargó de difundir ampliamente esta versión de no hay que hacer olas, el público lo tomó. Pero más, la prensa europea sabía que esto estaba encubriendo algo mucho más profundo que es real, que es que Benedicto XVI fue amenazado de muerte. Y es, básicamente el tema central es el Banco Vaticano, y el Banco Vaticano, cuando el Papa Benedicto empezó a iniciar por primera vez en décadas el que este banco se regularizara y diera informes a las autoridades, porque está vinculado con financiación de terrorismo, y adentro hay criminales que no había manera de investigar. El Papa empezó a reformar esto y lo llevó a que amenazaron de muerte a él mismo y al presidente del Banco Vaticano, que tuvo que renunciar meses antes que el propio Benedicto, en medio de amenazas a su familia y calumnias que decían que era psicótico y demás. Y después el propio Papa Benedicto tuvo que renunciar y el mundo, digamos, tuvo que aceptar esta historia de que lo hacía porque estaba mayor de edad. Él realmente fue el que empezó la revolución que está terminando Francisco, y básicamente fue, muy aparte de los temas de combatir a la pederastia que enfrentó a la Legión de Cristo aquí, en fin, pero mucho más tremendo que eso, se metió con el sacrosanto Banco Vaticano, que por décadas había sido una especie de coraza donde había dentro criminales, incluso narcos, que metían su dinero, pero como el banco estaba creado para no tener que darle rendición de cuentas a nadie, ahí podía cualquiera que asaltar un banco, podría uno meter su dinero y nadie se iba a enterar. Porque lo que pasó es que cuando fueron autoridades del Consejo de Europa con Benedicto XVI y le dijeron, ¿sabe qué? Hay una cuenta que acaba de ser, un movimiento que acaba de ser congelado, 2 millones de euros, que parece no es mucho, pero estaban vinculados presuntamente a lavado de dinero y a financiación del terrorismo. Le dijeron, necesitamos que nos diga quién es el propietario de esa cuenta y el origen y el destino de los fondos. Él dijo, ok, volteó con el Banco Vaticano y les dijo, ¿saben qué? Denles al Consejo de Europa lo que están pidiendo. Y el Banco Vaticano dijo, no, nosotros no podemos dar Javier Duarte no nos... ¿Es dinero de Javidú? Sí, era, y eso antes de robarlo, así que él es demasiado hábil. Sí, porque realmente no sería de extrañar que ahí tenga su cuenta, porque así es así, nunca jamás lo van a encontrar. Pues es mejor que poner el dinero en Suiza o en un... Sí, es en que... las Bahamas, en las manos, en Panamá. Es mejor que las Islas Caimán, y de hecho era tan grave esto, porque justamente desde que fue creado ese banco en 1942, con ayuda de los Estados Unidos, y ahí viene, ese es el verdadero punto de todo este tema, el Banco Vaticano fue creado con cláusulas que lo hacen autónomo y separado de la jerarquía pontificia. En pocas palabras, los americanos ayudaron a que se creara un banco que no iba a estar bajo la jerarquía del mismo Papa, y que básicamente se iba a reinar solo, como lo que hoy es. Entonces es un municipio autónomo. Es un municipio autónomo, exacto, esa es la palabra. Y algo como lo que aquí en México es el Infonavit, y de hecho, pues yo trabajé ahí, que es un organismo autónomo, y simplemente con esa denominación no pueden entrar las autoridades a auditar, y eso es lo que cambió Benedicto. Esta fotografía que también fue, El relámpago. Del relámpago. Sí, cayó ese mero día, uno de los más tremendos relámpagos de como 100 millones de volts. Sabrá Dios si es Dios mismo que estaba avisando de una manera metafórica. Lo que sí pasa es que esa renuncia de Benedicto XVI es
la punta de un iceberg, de un super complot. Y vaya, el Papa Francisco está bajo un peligro real porque hay un grupo de poder que está tratando de manipular al Vaticano desde hace décadas. Y cada vez que un papa se sale del huacal, como dicen, empieza esas campañas que son, cuando no es, de hecho, asesinarlos, pues empiezan esas calumnias. Por ejemplo, el Papa Francisco está bajo esa situación. Está amenazado. Sí, de hecho, para empezar, él empezó a continuar lo que había iniciado Benedicto, que es reformar el banco. Ese banco, como tenía cláusulas de secrecía, en que puede haber un criminal que tenga una cuenta ahí, y el banco lo protege. Si llegan las autoridades que dicen, oye, esa cuenta está vinculada con terrorismo, el Banco Vaticano les decía, no, aquí. Él hizo esta iniciativa, la Ley 127, que significaba que ahora el Banco del Vaticano tiene que sentarse con los bancos de Europa y hacer justamente lo que ha señalado, que nunca hizo, que es que se ponga ahí a compartir su información con el sistema bancario, con las autoridades de la policía europea, porque antes era imposible, antes no había cómo forzarlos, pero el hecho es que no se logró la ley. O sea, esta ley que propuso Benedicto era la esperanza de que ahora ya por fin todas esas cuentas que están financiando acciones de lavado de dinero y de terrorismo, ahora ya iban a tener que ser transparentes. Pero el problema es que el Papa Benedicto recibió instantáneamente amenazas por esto. Una se llama Mordkomplot, tal cual, en alemán significa amenaza de muerte. Y bueno, pues él tuvo que renunciar. Y que este tema de la amenaza de muerte es algo muy serio y tenía que ver con una iniciativa que inició Benedicto, que es la Ley 127. El Vaticano es uno de los lugares más ricos del mundo. Sí, sin duda. Y un ejemplo, en uno de los países más pobres de este planeta, que es Costa de Marfil, en África, ahí está una de las iglesias es la iglesia más grande construida alguna vez, y cuesta aproximadamente como el 9% del Producto Interno Bruto de todo ese país. Y eso fue un proyecto del Vaticano, pero lo peor es que parte de ese fue dinero que se limpió para otra operación más grande, que es la Operación Gladio, que es realmente el centro del libro secreto Vaticano. Esta Operación Gladio fue la utilización del Banco del Vaticano para financiar operaciones de terrorismo, como las que están pasando ahorita, pero más marcadamente en las décadas de los 70s y 80s, con de repente explosiones como la que acaba de pasar en Turquía, pero que ocurrieron en Europa, y el objetivo era precisamente que se culpara a organizaciones de izquierda y que la población votara a fuerzas por los superdemocracias de derecha. Porque la gente decía, sí, son los comunistas que están haciendo esas explosiones. Era falso. Eran realmente movimientos financiados por los Estados Unidos y con dinero que se lavaba ahí en el Banco del Vaticano, porque el Banco del Vaticano está diseñado para poder hacerse esto. Así, además no tiene, es un banco que no tiene gobierno más que del Vaticano. Así es, y lo peor... Y no se rige por reglas internacionales tampoco. Oculto que controla las finanzas. Ese tema del Banco Vaticano, a mí lo que me llamó la atención es que es exactamente el mismo complot. Cada vez que un papa se ha metido para quitarle el estatus de isla que tiene el Banco Vaticano, esos papas son castigados. Uno de ellos, Juan Pablo I, tal cual, asesinado. Luego Juan Pablo II, pues con 2 atentados contra su vida, y así hasta llegar a banqueros italianos que amanecen colgados en el río Támesis. Exactamente. Roberto Calvi, que era un mensaje masónico además. Pues sí, pero y se hicieron tantos libros, novelas, pero el fondo que realmente resultó horroroso es que este banco estaba siendo protegido para que se mantuviera con esas cláusulas de que ni siquiera los papas pudieran tener autoridad, porque estaba funcionando para la CIA, para financiar operaciones encubiertas. Este canal estaba protegido desde Washington, porque básicamente durante los años 70s y 80s la CIA tenía esta gran operación secreta, Gladio, que consistía en organizar y financiar a grupos terroristas que tuvieran la bandera de ser comunistas, para matar a cientos de personas, hacer la impresión de que era de la izquierda, justificar la intervención de la OTAN. Esto pega en Gringolandia. Esto acaba siendo una película. Ojalá. Ya escribe el guión. No, pues ya tengo la bendición de don Eduardo Ruiz Gil. Eso sería... A ver, platícame, ¿de qué trata y cómo se te ocurrió? Bueno, aunque también abarca un poco de la historia de la iglesia y precisamente sobre todo esto de los evangelios. Hay un tema importante en esta novela
que es el origen del Apocalipsis. La gente da por hecho que el Apocalipsis es parte del Nuevo Testamento y nadie lo pone en duda, pero es la parte más apocalíptica, más aterradora. Hoy se sabe que realmente no era cristiana, no surgió con los primeros cristianos, precisamente. Bueno, porque hubo un concilio que decretó que iban a hacer tales libros y se acabó, y hay muchas epístolas que quedaron fuera. Sí, y esa parte del Apocalipsis es terrible porque esa ni siquiera era cristiana, ni siquiera hebrea, sino es persa. Y los persas tenían una guerra contra Roma y había una guerra de infiltración con agentes que eran, de hecho, pues como apóstoles, enviados por el emperador de Persia con la idea de modificar la religión del Imperio Romano, que era su enemigo. Primero enviaron a los sacerdotes de Mitra y con eso convirtieron a todos los soldados de las fronteras del imperio. Claro. Y la religión de Mitra establecía que había un demonio que estaba sobre 7 colinas. Pues Roma, nos enseñaron a que tiene 9, pero 7 son las famosas. Eran las que se conocían en la antigüedad. Y justamente cuando uno toma el Apocalipsis de Juan, dice que este monstruo está, son 7 coronas, 7 colinas, es Roma. Entonces estaban haciendo que la propia Roma creyera que su propio imperio es el imperio del mal y es el mismo Satanás. No es de asombrarse que 2 siglos o 3 después vino abajo todo. Y de hecho, un emperador romano, que es Diocleciano, él dijo que él puso un edicto diciendo: estos son infiltradores, vienen desde afuera. Y un gran padre de la iglesia, que era Dionisio de Alejandría, él dijo tal cual que el Apocalipsis no era de Juan, el apóstol, sino de un enviado, un usurpador llamado Cerinto. Pero hoy 1.000 millones de católicos, más los cristianos, ¿no? De cristianos, los que sí, los cristianos lo creen. Y todo esto tiene que ver mucho con este tema del secreto vaticano, porque el Papa Francisco hoy en día es muy atacado por muchas razones, sobre todo financieras, al meterse con el Banco Vaticano, que tiene que ver con los Estados Unidos. A Estados Unidos les convenía mucho que ese banco se mantuviera como siempre ha sido. Era bueno para lavar dinero, ¿no? Exacto, perfecto. Y esa investigación siempre acababa con el Banco Vaticano como una de las herramientas que tuvo la CIA para todas esas operaciones encubiertas, porque fue creado el Banco Vaticano para ser inescrutable, para ser una especie de tubería blindada. Sí. Uno puede financiar cualquier clase de operación ahí. Sí. Y como pues el Banco Vaticano, y no tenemos por qué dar informes, ¿no? Pues un libro que pareciera que ya con los archivos y todo lo que se ha investigado es una novela por sí mismo, pero hay que hilvanar. Oye, a ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Va a acabar Francisco o no va a acabar Francisco? Bueno, su pontificado, en vida. Yo espero que sí, y creo que es porque si alguien realmente atentara contra su vida, creerían a un héroe gigantesco, que es justamente lo que no quieren sus adversarios. Sí. Yo te puedo decir que lo que uno alcanzó a ver, ¿no?, con posibilidad de estar ahí con él en la visita, a mí me pareció un personaje, sinceramente, no es una asunto de creencia o no, me pareció un muy buen personaje que está como tocando fibras. Esa fue mi impresión. Sí, y de hecho él tal cual, ahorita, esta situación de que estos cardenales estén haciendo esta carta para desconocerlo, sí, eso ya tiene, desde que empezó su pontificado, ha vivido bajo este acoso, y básicamente ellos lo que no van a poder acabar con él físicamente, pero la campaña que se está haciendo es precisamente esta de decir hereje, que es el antipapa, que estaba profetizado en las visiones de la Virgen de Fátima. El libro Secreto Vaticano también estudia esto, esas visiones de Fátima, toda esa forma de utilizar muy querido, esta creencia muy apreciada por los católicos, se ha usado por entidades del poder para desacreditar a los papas que no hacen lo que quieren que hagan. Bueno, en realidad parte del Secreto Vaticano, el libro, es la investigación de cómo esa visión de Fátima precisamente es parte de esa Operación Gladio, cómo se le fue dando forma a esa aparición de la Virgen. Yo no digo que no se haya aparecido la Virgen, la pregunta es qué dijo, porque lo que dijeron en los años 40, 50 es que la Virgen había dicho 3 secretos. El segundo era que había que convertir a los pecadores y ateos rusos a la religión del Vaticano, y un papa tal cual, el Papa Juan XXIII, había dicho: si yo lo que está diciendo esto me están orillando que yo detone la Tercera Guerra Mundial. Bueno, desde luego es un privilegio para mí estar en este espacio de Adela Micha, y a quien admiro tanto, y los invito de verdad a que, tanto los que son creyentes como los que no, es muy interesante saber, es indispensable que sepamos qué es lo que se mueve debajo, qué es lo que está poniendo en riesgo a nuestro Papa,
y que es una figura importante para todo el mundo, para católicos y no católicos, y saber qué es lo que sucede. Todos tenemos derecho a saber, y no solo eso, creo que todos tenemos la obligación de saber para hacer mejor al mundo. Con imágenes de Josué Cortés, para Adela Micha. Tienes razón, Saraí, navideño está. Para Exactamente. vacaciones. Está para vacaciones. Muchísimas gracias por habernos Todo lo acompañado. contrario, Es un gusto, Leopoldo. es un honor para Gracias. mí estar con ustedes. Es un gusto que estés aquí en Canal 11. Muchísimas gracias. Y sí me imagino que debes, no sé si has tenido ya algún tipo de amenaza, tú también. Pues no. Después de que esto se transmita en tu grandiosísimo programa, gracias. que es un honor, veremos porque tienes un público grandísimo. Y bueno, esa sería una de las formas de medir. De realmente defender al Papa, se tiene que saber todo esto. Por eso la iglesia y las novelas que tienen que ver son emocionantes porque hay misterio, está la idea de lo divino, está la idea del pecado mortal, de las pasiones humanas, es fascinante. Y sale una nueva novela que tiene que ver con la Iglesia Católica. En el ámbito de novela, yo lo que siempre he pensado, la gente siempre va a preferir algo que lo entretenga y divierta y lo haga sentir que está en un enigma, en un misterio, averiguando algo, y es lo que hace que la gente lea novelas como las de Dan Brown. Son excelentes. Sí, sí. Y yo lo que pensé, si Dan Brown hubiera tenido la información real que hubiera hecho, y traté de hacerlo, es esta novela. Entonces, la idea es que esta información periodística e histórica, que es veraz, se le añadió un componente como un 10% que es novelado, para que la gente también se divirtiera, porque es como un complot, es como una película del Padrino, pero la diferencia es que es real. Tal cual, es que no puedes parar de leerlo porque estás viendo esta novela y vas diciendo, ¿cómo esto es real? Desde que empiezas, ¿no?, contando que les hacen los exámenes psicológicos a todos los que quieren ser padres para ver si podrían llegar a ser pederastas o gays. Les quiero decir que es un privilegio inmenso estar con don Raimundo Riva Palacio, de quien tanto he aprendido. Es parte básica en este libro, entre las muchas fuentes para esta investigación. Y el último libro que va a ser un bestseller, y quienes conocemos la entraña de lo que hay en la profundidad no de una religión, sino de una institución enemiga de la humanidad, nos vamos a dar cuenta de lo que Leopoldo Vendini López revela en Secretos del Vaticano. Los felicitamos muy cordialmente. Unas hipótesis a profundidad, de hacer una investigación rigurosísima como sé que la haces, para poder permearlo en una novela que tiene una trama fabulosa que nos va metiendo y metiendo en estos hilos del poder, en este caso que tienen que ver con la Iglesia Católica y el Vaticano, pero de verdad nunca dejas de sorprenderme porque cada cosa que viene en este libro, amigos lectores, es que uno se queda así, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Por lo pronto hay que disfrutar Secreto Vaticano, ya está en todos los ambos del país y nosotros, gracias Polo, nos vemos en la siguiente charla con café. .com, Angélica Jackson. ¿Cómo ven, mi querida Saraí? Pues O sea, un libro para estas vacaciones. es un libro para estas vacaciones y nos dice Feliz Navidad cuando llegó. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que pues, yo creo que para los tanto creyentes o no creyentes, Sí, el claro. Papa es un gran visionario que está justamente en ese momento que, como usted decía, don Javier, el mundo está volviéndose un poco más hacia la extrema derecha. Tiene sus cosas positivas, pero algunas un poco malas, ¿no? Y francamente, un líder como el Papa... Esto es material para traducir al inglés y que tenga muchas ventas, ¿eh? Bueno, ya se está traduciendo, de hecho, está empezando un proceso de traducción a italiano, lo cual me honra enormemente porque, de veras, un mexicano en Italia hablando de esto sí es como un astronauta. No, pero yo estaba pensando en el negocio, tú estás pensando en el honor. Yo estoy pensando en el negocio, el gran mercado para estos Bueno, temas. sí, la verdad es que ese sería mi gusto. Oye, pregúntale a Dan Brown si le hubiera gustado mucho que su libro se hubiera vendido en Italia y fracasado en Estados Unidos. No, creo que no. No está mal tener las dos. Sí, Bueno, sí, amén. las dos. Ojalá que... Pero ¿qué quiso cambiar? ¿Y de qué manera? Bueno, pero es que se menciona también, ya que tú estás atentando contra nuestras más solemnes creencias. Y la fe. Por lo tanto, nos deslindamos desde este momento de todo lo que digas. Sí, solo por eso vamos a poner el Ave María. Primero vamos a presionarnos todos. A ver, oye, pero ¿cómo desde la muerte de Juan Pablo I se vinculó su asesinato, presunto asesinato, con los escándalos de la banca ambrosiana y el dinero que manejaba el llamado banquero de Dios en aquel momento, ¿no? Roberto Calvi.
Entonces, cuando muere en el 78 Juan Pablo I, se mencionaban los tejemanejes que incluso triangulaban con la mafia norteamericana, que después Francis Ford Coppola lo retoma para El Padrino 3. Pero no puso los nombres. La verdad que los nombres de veras están en el secreto Vaticano. Ahora, exactamente. Aquí sí están los nombres que no quiso poner ni Coppola. Sí, no, es que él no quiso. La verdad yo nunca supe por qué. Porque todo el mundo sabe esto. Por ejemplo, el expresidente de Italia, Berlusconi, él es parte de la mafia, perdón, es de la logia masónica que estaba infiltrada en el Vaticano y donde había justamente el Papa Juan Pablo I, cuando trató de investigar una cuenta igual que después Benedicto, que estaba una cuenta del Banco Vaticano que estaba vinculada con financiar una operación de terrorismo, que era la explosión en Pateano, Italia, que los americanos decían que eran comunistas los que hicieron la explosión. Y cuando la policía de Roma arrestó a algunos de estos individuos, uno de ellos era de la CIA. Entonces, y además se había utilizado cuentas del Banco Vaticano. Justamente pasó lo mismo que ahora con Benedicto. Fueron con el Papa, que acababa de tomar el trono, le dijeron, díganos sobre esta cuenta, y se volvió a topar con pared. El entonces presidente del banco le dijo también eso, usted no entre aquí, esto no depende de usted. Y cuando él empezó a tratar de desenmarañar esta red, apareció que el presidente de ese banco y el secretario de Estado del Vaticano eran parte de esa logia, que cabe hacer notar es una logia que estaba separada ya de la propia estructura masónica. Se había hecho también una especie de municipio autónomo. Y ya lo que hoy se sabe es que estaba apoyada por la CIA y la CIA estaba utilizando el Banco Vaticano para financiar acciones de terrorismo. No, pues son como los banqueros de Harry Potter, con dragones y todo, cuidando. Sí, sí, estos son peores. Te los recomiendo de veras, Secreto Vaticano. Si no te han excomulgado o algo así, alguna llamada de atención por este trabajo que estás realizando, déjenos hacer una pausa y vamos a regresar así platicando con Leopoldo Mendívil. Secreto. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo.